Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en Daniel capítulo 9. Estamos hablando la oración de Daniel por su pueblo. Y vamos a orar al Señor porque esta parte es bien importante. Todo el capítulo 9 habla del programa futuro extendido de Dios para Israel. Es todo el panorama profético de cómo Dios va a redimir a Israel en el futuro, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta sección. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la oración que podemos tener a ti, Señor, directo al trono de gracia. Te pido que tú nos ayudes a entender la oración de Daniel, sabiendo que la restauración estaba próxima a venir, Señor, debido a que estaba ya para cumplirse los 70 años de cautiverio. Y Padre, gracias por la profecía, Señor, que nos da ánimo, no solamente en el tiempo de Daniel, sino en el tiempo de nosotros, Señor. Y Padre, ayúdanos a aprender de Daniel, que era un hombre de oración que intercedía no solamente por él, sino también por el pueblo. Te pido que tú me ayudes con el poder de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Entonces vimos en el capítulo 9, es el programa futuro extendido de Dios para Israel. Y si vemos esta cronología de la vida de Daniel, vemos entonces que Daniel 9 fue escrito aproximadamente en el año 538 antes de Cristo. Después que Ciro, rey de Persia, dio la orden de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Como vimos en Isaías 44:28, se hablaba de la profecía acerca de Ciro. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, dice el Señor. Al decir a Jerusalén serás edificada y el templo serás fundado. Entonces Daniel encontró que Dios había declarado por medio del profeta Jeremías que la cautividad babilónica de los judíos duraría 70 años. Está llegando al final de ese cautiverio. Y vieron con John acerca de Jeremías 25 del 11 al 12 y 29 del 10 al 14. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba viendo el periodo en el primer versículo, ¿verdad? En el primer versículo y el segundo versículo está viendo el periodo en el cual está ubicado de acuerdo a la profecía bíblica. Y vimos que esta información fue de mucha importancia para Daniel debido al año en que él la leyó. ¿Por qué? Era precisamente el año 538 antes de Cristo, ya que la cautividad había empezado en el 605 antes de Cristo y estaba próxima a su conclusión designada. Y vimos con John acerca del primer retorno en el 536. Luego vimos también vimos el segundo retorno y vimos el tercer retorno en el 444 antes de Cristo, ¿verdad? Y ese tercer retorno nos habla entonces acerca del rey Artajerjes, que fue dirigido por Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén con el rey Artajerjes. Entonces vamos a continuar el estudio y vamos a Daniel 9, del 3 al 4. Hemos visto por ahora entonces hemos visto el periodo en que Daniel estaba viendo dónde estaba de acuerdo a la profecía bíblica. Estaba llegando al final del cautiverio y vimos los primeros dos versículos con John, ¿verdad? Ahora vamos a ver el profeta. Vamos a ver el versículo 2, la primera parte. Nos dice la palabra de Dios. ¿La puede leer el versículo 2, por favor? En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces usted ve cómo el profeta entonces se enfoca en el periodo de los años, ¿cierto? Y vemos claramente que entonces enfoca su vista ¿en qué? En la promesa. Dice allí acerca de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces él estaba mirando el periodo. Vemos entonces cómo el profeta estaba escudriñando las escrituras dadas por ¿quién? Por Jeremías, y vemos claramente que él ve la promesa allí. Entonces eso servía como gran ánimo para la nación de Israel. Entonces ahora vamos a pasar entonces a la preparación. Y vamos a ver los preparativos de Daniel para la oración. Sabíamos muy bien que la profecía decía claramente que si ellos lo buscaban de todo corazón, sería encontrado. Si ellos lo invocaran, los creyentes, al Señor nuevamente, el Señor los iba a restaurar. Y qué mejor ejemplo que el de Daniel como líder, ¿verdad?
como profeta de Dios, comenzó a orar por la nación. Y dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. ¿Estás demasiado ocupado para estudiar la palabra de Dios y orar? Daniel no lo estaba, hermanos. Daniel no lo estaba. Este era un hombre de oración y lo vimos como en oración Dios le respondía para los sueños de Nabucodonosor. ¿En qué? En el capítulo 2 de la estatua, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor siempre le amparó a él, también cuando estuvo en la fosa de los leones. Vemos que el Señor entonces está mostrándonos a través de Daniel que él era un hombre de oración. ¿Eres tú un hombre de oración, una mujer de oración? Daniel fue un hombre increíblemente importante en el gobierno del rey Darío, con autoridad sobre al menos un tercio del país. Aún así, sacó tiempo para estudiar las Escrituras y orar. En medio de su vida política, él sabía muy bien el tiempo que debía sacar, ¿para qué? Para la oración y la lectura de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, él era fortalecido en su fe y por medio de la oración, él comunicaba la necesidad del pueblo y también la necesidad suya propia. El creer en el cumplimiento literal de la profecía no hizo que Daniel se sintiera sin esperanza y se volviera perezoso. La profecía no era una pérdida de tiempo para él y no anuló su responsabilidad de orar. Por el contrario, el conocimiento de Daniel acerca de la profecía lo animó a buscar al Señor aún más sinceramente. Sabía muy bien de las promesas abrahámicas que eran unilaterales, quiere decir que dependían ¿de qué? Del compromiso de Dios 100% y no del hombre. También él confiaba de todas las profecías que le habían dado a Jeremías, le han llegado vía por Jeremías a él, a sus manos. Y sabían muy bien que el retorno para edificar estaba cerca. Entonces vemos claramente que él era sincero. Buscaba al Señor sinceramente. El estudio de la Biblia y la oración son dos prácticas que han caracterizado a los creyentes piadosos durante los siglos. Veamos Salmos 1:2, por favor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Medita qué? De día y de noche. Y cuando habla de su ley, no solamente está hablando de la ley mosaica, sino también de las profecías. Ahora, mis hermanos, quiero que vean también 119:15, el Salmo. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Consideraré tus caminos. Él meditaba en la palabra de Dios, consideraba los caminos de Dios. Efesios 6:18, veamos dentro de la dispensación de la iglesia cómo debemos nosotros escudriñar las Escrituras. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Entonces la importancia de la oración la vemos en Efesios 6:18 y también Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a edificar nuestra fe, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y nuestra oración manifiesta nuestra confianza que hemos adquirido a partir de la palabra de Dios. A través de su palabra Dios habla al hombre y a través de nuestra oración nosotros hablamos a Dios. Daniel 9:3b dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en oración y ruego. Entonces vemos aquí que en la preparación de Daniel era de buscar al Señor en todo ruego, ¿cierto? La oración de Daniel siguió a su lectura de la profecía de Jeremías. El buscar a Dios, el Señor, fue el objetivo de la oración de Daniel. Dios, el Señor, fue un título que enfatizaba la autoridad gobernante de Dios. No solamente sobre él, sino también sobre el mundo entero, como lo vimos, que él gobierna sobre los reinos de los hombres, como el Altísimo. Daniel se dio cuenta de que el resultado de la profecía de Jeremías dependía de la respuesta positiva de Israel. Era necesario que Israel entonces comenzaran a creer nuevamente que en el Señor, se retornaran hacia él. Deuteronomio capítulo 4, del 26 al 30, por favor. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis
pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieses a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Entonces vemos muy claramente que esa promesa, él confiaba en todas esas promesas y por eso estaba orando. Jeremías 29 del 13 al 14 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Acuérdense que ellos estaban obligados bajo el imperio babilónico, ¿verdad?, a la idolatría, a los dioses paganos, a la diosa del cielo y todo esto, ¿no? O sea, era un paganismo tremendo, ¿sí? Pero ahora bajo el Medo Persa, ¿cierto?, Dios movió aquí en Asiro a favor de Israel. Vemos Daniel 9:3c, en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La oración de Daniel incluía ayunar con cilicio y ceniza. Entonces vemos aquí que él se preparaba bien para orar al Señor. Él oraba e intercedía por Israel y manifestaba el dolor que tenía. ¿Por qué? Por las desolaciones que había recibido durante todos estos 70 años. En el Antiguo Testamento el ayuno era a veces combinado con ponerse cilicio y ceniza como una muestra de humildad ante Dios. Levítico 16, 29 y 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que more entre vosotros. Levítico 16, 31. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces ahí vemos la aplicación en la edad de la iglesia. Podemos aprender de Daniel. El ser visto en cilicio y ceniza también habría enviado un fuerte mensaje a los compañeros hebreos de su seria necesidad de orar también. Él está en una posición de liderazgo. El pueblo de Israel lo había visto cómo Dios lo había utilizado para traer este mensaje y poder de Dios sobre los reinos, sobre el reino anterior, que era Babilonia. Y entonces él servía como ejemplo de buscar al Señor. Daniel 9:4. Vamos a ver aquí entonces la oración propiamente dicha. Daniel 9:4a dice: y oré a Jehová, al Señor mi Dios. Esto marca el segundo de 7 usos de Yahvé de parte de Daniel en todo su libro, y los 7 usos se encuentran en relación con esta oración. Daniel 9:2 es el primero. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. También usted lo puede ver en el versículo 4, en el 10, en el 13, en el 14, 2 veces, y en el 20, ¿no? Entonces mire lo importante, que él se dirigía al Señor como Yahvé. Yahvé era el nombre personal que Dios usaba con Israel siempre que hacía un pacto con ellos, como el pacto abrahámico. En Génesis 12:8, por favor. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El nombre de Jehová quiere decir Yahvé, ¿cierto? Entonces vemos claramente que el Señor es fiel. Le dio ¿qué? Le dio la bendición, la promesa y la simiente, ¿no? En el momento de la oración de Daniel, Israel estaba en cautiverio porque fallaron en guardar su parte del pacto mosaico, ¿sí? El Señor, acuérdese de las maldiciones y las bendiciones, y eso claramente le mostraba que ellos habían invalidado aún solo los días de reposo de la tierra, ¿cierto?
habían hecho idolatría, estaban adorando a Tamuz y también adorando a la reina del cielo, les preparaban culto a esa adoración, y aún se levantaron falsos profetas que decían que hablaban de parte de Jehová y eran falsos profetas porque lo que decían no se cumplía. Daniel usó el nombre del pacto de Dios, Yahvé, para recordarle a Dios de su promesa a ellos si confesaban sus pecados y lo buscaban a través de la oración. Todos los creyentes de Israel debieran de buscarle así, y él estaba poniendo su ejemplo. Daniel 9:4b, y dice la palabra de Dios: y oré e hice confesión. Confesión quiere decir lo mismo, dice, es estar de acuerdo con Dios, ¿no? Dios le había dicho a Israel que confesara sus pecados cuando se encontraban en cautiverio o exiliados en otras tierras. Si confesaban sus pecados, Dios los escucharía y los devolvería a la tierra. Así lo muestra Deuteronomio 30, del 1 al 5, ¿verdad? Que después de las maldiciones, de las bendiciones y las maldiciones, entonces Él los podría restaurar con esta condición. Deuteronomio capítulo 30, del 1 al 5. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieses en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Vemos claramente que el pueblo de Israel tenía que cambiar de pensamiento, que llama arrepentimiento, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Tenía que reconocer y confesar sus pecados. ¿Para qué? Para que fuesen restaurados. Tenían que estar de acuerdo con Dios de que habían pecado, y así Dios les iba a restaurar de acuerdo a la promesa de Deuteronomio capítulo 30, del 1 al 5. Veamos, Levítico 26, 39 también nos dice: y los que queden de vosotros decaerán o se pudrirán en las tierras de vuestros enemigos, por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Otra escritura, Levítico 26:40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Otra, Levítico 26:41, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará de su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Levítico 26:42 dice: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria ¿de qué? De la tierra. Sí, de la tierra que les prometió a través del pacto abrahámico. Entonces, debido a que a la esperanza o la promesa hecha a los padres, el Señor se iba a acordar si el pueblo se volvía a Él. Daniel es una de las pocas personas en la Escritura que nunca tuvo mención de algún pecado en conexión con Él. Sin embargo, aquí admitió fácilmente su propia iniquidad. En humildad se incluyó a sí mismo con Israel como un compañero pecador, orando: porque contra ti pecamos. Se está incluyendo él también allí. Daniel 9:8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Daniel 9:4c, y lo está haciendo propiamente como dijo: aún orarías, ¿por qué? Por el pecado de los padres. Daniel 9:4c nos dice aquí: y oré a Jehová, al Señor mi Dios, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido. Sí, digno de ser temido. Entonces vemos muy claramente cómo él invoca al Señor. Cuando comenzó a orar, Daniel alababa a Dios por lo que Él es.
el Dios grande, digno de ser temido. Dios es el único Dios verdadero, como Daniel lo reconoció, solo Él es digno. ¿Sí? Y qué bien que él había visto durante toda su vida de cautiverio, desde joven, cuando fue probablemente 15 años, en el principio del cautiverio babilónico, hasta ahora que ya estaba avanzado de edad, ¿verdad? Y ve claramente cómo el Señor ha sido fiel y se ha manifestado poderoso sobre los reinos de la tierra, ¿verdad? ¿Considera usted, Señor, digno cuando usted ora? Que Él es digno de toda alabanza. Daniel se humilló a sí mismo ante su Dios grande y luego echó sus preocupaciones sobre Él. Humillaos pues, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, el 6 al 7, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa palabra humillaos viene del griego upotazo, es colocarse bajo, ¿sí? Colocarse bajo. Y eso es lo que debemos de hacer, colocarnos bajo, ¿qué? La protección de Dios, es humillarnos ante Él, dejar que Él obre a través de nosotros, sujetarnos voluntariamente a Él. Daniel 9:4c dice: Dios, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Bajo el pacto mosaico, con el propósito de recibir la bendición de Dios, Israel tenía que guardar los mandamientos de Dios. Mientras lo hicieron, Dios derramó su misericordia sobre ellos. Pues desde que el pacto mosaico era condicional, ¿sí? Y ellos tenían que creer a lo que Dios decía. Nuevamente, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Él y en su palabra. Y así lo estaba haciendo Daniel en su oración. Daniel 9, del 5 al 14. Ahora vamos a ver el pronunciamiento de Daniel, ¿cierto? Del versículo 5 al 6. Es decir, su confesión, la confesión de Daniel. Daniel 9:5 nos dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En esta confesión, Daniel usó 4 palabras hebreas para pintar una imagen viva del pecado de Israel. Daniel era un muchacho joven cuando los pecados de Israel llegaron al punto del hervor del juicio, o a su colmo, ¿no? A pesar de todo, con humildad se incluyó en sus pecados. Así es como nosotros también debemos de interceder, ¿verdad? Por otros, por nuestras naciones también. Daniel 9:5a dice: hemos pecado. Pecado chata significa errar al blanco. Esta palabra enfatiza el fracaso de Israel como nación para cumplir el propósito de Dios para ellos, de ser la mano de bendición de Dios a todas las naciones gentiles. Éxodo 19, del 5 al 6a. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa. Acordemos que Dios escogió a Abraham para edificar de él, ¿qué? Una nación que lo representara sobre la tierra. ¿Ante qué? Ante las demás naciones gentiles. Pero el pueblo de Israel falló en representarle. En lugar de ser, ¿qué? Cabeza, llegaron a ser cola, como dice la palabra de Dios, cayeron las maldiciones. Y vemos claramente que en lugar de ser pueblo santo, separado para Dios, sacerdocio santo, todos estaban pecando, ¿verdad? Entonces, obviamente, estaba confesando este pecado. Hemos pecado. Daniel 9:5b. Hemos cometido iniquidad. Iniquidad, agua, significa actuar contrario a una norma. Esta palabra comunica el rechazo de Israel hacia Dios a través de su desprecio deliberado de su norma justa. Jeremías 2, del 11 al 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová.
Entonces veo muy claramente que ellos se han apartado y se fueron tras dioses que de estas naciones paganas, y obviamente violaron el día de reposo y de darle reposo a la tierra, y entonces adoraban los lugares altos también y a la diosa del cielo, como vemos, y por eso el resultado del cautiverio. Daniel 9:5c, hemos hecho impíamente, Rasha significa ser impío. La conducta de Israel creó un caos social y ganó el juicio de Dios. Recordemos que actuar impíamente es nosotros con Dios, ¿cierto? Es nosotros con Dios. Isaías 57:20, por favor. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces, impíamente es nosotros con Dios pecando, y iniquidad es hacia nuestros semejantes, ¿no? Daniel 9:5d dice, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El uso de Daniel de la palabra apartado, marat, apunta a su rebelión. Ellos se apartaron de la palabra de Dios. ¿A dónde los llevó esto? Terminaron esclavizados. Tú no puedes rechazar la palabra de Dios sin pagar un precio extremadamente alto, extremadamente altos. Es importante nosotros mirar que ellos llegaron a ser esclavos porque ellos mismos decidieron desobedecer a Dios. No había a otra persona a quien echarle la culpa, ¿verdad? Aunque algunos de ellos comenzaron a culpar a Dios, ¿no? Daniel 9:6 nos dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En gracia Dios había enviado profetas para advertir a Israel de las consecuencias de su pecado. Se negaron a escuchar y a cambiar sus caminos. Prefirieron a sus dioses hechos por el hombre por encima del Dios Todopoderoso. Y sabemos muy bien que Dios odia la idolatría, y eso lo dicen los 10 mandamientos, ¿no? Los profetas que Israel rechazó eran siervos escogidos de Dios, comisionados para hablar en su nombre. Jeremías 7:25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Entonces vemos que el oficio del profeta era comunicar la palabra de Dios, ¿cierto? El oficio del rey era gobernar, y el oficio del sacerdote era interceder. Y esos 3 oficios se cumplían en el Mesías, y ellos ya debían de representar esos oficios a través del culto del templo y el gobierno de Israel como un pueblo santo y sacerdocio santo separado hacia el Dios verdadero, hacia las naciones gentiles. Pero fallaron, ¿verdad?, en representarle. Daniel incluyó terminología encontrada en el libro de Jeremías. Este hecho indica que debió haber meditado profundamente en los escritos de Jeremías. Jeremías 25:4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Sí, no querían escuchar al profeta Jeremías. 29:19, por favor. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Entonces el Señor de antemano le había mandado profetas y todo, y a ellos los rechazaron, ¿cierto? Daniel 9:7a nos dice, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Daniel contrastó la justa perfección de Dios con el deprimente fracaso de Israel. Entonces aquí vemos, hermanos, hemos visto la pronunciación en el versículo 3, la oración propiamente dicha, versículo 4, la pronunciación, versículos 5 y 6, ahora vemos la profesión, ¿verdad? Está profesando lo que pasó. ¿Y qué dice él? Y nuestra es la confusión de rostro. El problema es con nosotros, no contigo, Señor, ¿no? Como en el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy está diciendo. Daniel 9:7b. Y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Los tratos de Dios con la rebelde Israel estaban claramente ¿qué? Justificados.
Daniel entendió claramente el pacto mosaico y sabía que Israel estaba en cautiverio porque había roto ese pacto. ¿Sí? Y acordémonos, el pacto mosaico también incluía Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 2 y versículo 15, por favor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, para obedecerla tenían que oírla, y para oírla tenían que creerla. Sí, era bien importante eso, pero no, ellos no querían, ¿verdad? Dios había hecho sus requisitos, así como el costo de la desobediencia, incuestionablemente claros. Si eran fieles al pacto mosaico, Dios prometió gran bendición para Israel, incluyendo la salud, el éxito en cada labor. Eran promesas que terrenales, literales. La tierra le iba a producir su fruto. Serían nación cabeza, sus enemigos serían derrotados por ellos, ¿verdad? Serían gran nación de sacerdotes, le representarían a él súper bien sobre la tierra. Lo creían como una nación ejemplar, ¿no? Si eran fieles al pacto mosaico, Dios prometió gran bendición para Israel, incluyendo la salud y el éxito de cada labor. Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, usted lo puede leer por su lado, las bendiciones. Pero si Israel fallaba en desobedecer las leyes de Dios, Dios enviaría dificultades por todos lados. Deuteronomio capítulo 28, del 15 al 68, nos habla de las maldiciones, ¿sí? De las maldiciones. Entonces la condición era que si ellos escuchaban y obedecían, la única manera que pudieran obedecer es si le creían a su palabra, por la fe. Siempre ha sido por la fe. Daniel 1, del 1 al 2, por favor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces fueron transportados a la tierra de Sinar. ¿Por qué? Por su desobediencia, ¿sí? El Señor decía que si desobedecían serían ¿qué? Tomados en cautiverio y servirían a dioses de palo y plata, ¿no? Y de materiales de los gentiles. Dios advirtió a Israel que si persistía en la desobediencia serían derrotados por las naciones que le rodeaban y llevados en cautiverio. Deuteronomio capítulo 28, del 36 al 37. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a la nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sí, y servirás de refrán. ¿Está visto el refrán que dice más errante que un judío? ¿Verdad? Dios fue fiel en castigar a Israel tal como lo prometió. Israel trajo su propio cautiverio. Daniel 9, de 5 al 7. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Ellos escuchaban a los profetas y básicamente le entraba por un oído y le salía por el otro, como dice la palabra de Dios, un poquito aquí, un poquito allá, y se burlaban de ellos, ¿verdad? Se burlaban de ellos, y mire las consecuencias que cayeron, ¿verdad? Está usted también aquí escuchando, es nomás que entra aquí y sale por acá y pensando en otra cosa, hermano. Sí, puede suceder, ¿verdad?
Daniel 9:8 dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Israel sufrió la confusión de rostro, vergüenza e indignación, a causa del pecado de los líderes de la nación, como se ve en las palabras reyes, príncipes y padres, ¿verdad? De ellos era realmente la culpabilidad de lo que estaban pasando. Entonces aquí en el versículo 8 vemos claramente que él estaba admitiendo que la rebelión venía de todos, ¿verdad? No importa si era líder, si era sacerdote, si era profeta, era de todos. Aunque fue la rebelión de sus líderes, reyes o príncipes y antepasados, nuestros padres, lo que trajo vergüenza a Israel, ningún israelita estaba exento de culpa. Ninguno. Daniel había sido fiel a Dios, pero nuevamente lo vemos compartiendo humildemente la responsabilidad por la rebelión de Israel. Afortunadamente nuestro Dios es un Dios perdonador. Y esto nos enseña a nosotros debemos de orar por nuestras naciones, por la iniquidad de nuestros presidentes. Debemos de interceder por ellos, por la conversión de ellos, claro que sí, pero también debemos de interceder por todo el pueblo en general. Como dice Pablo, ¿no? Que hemos de hacer oración por todos los que están en posición de autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Quiere que se haga rogativas y oración por todos los que están en autoridad. Lucas 18:13, por favor. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces vemos ahí la oración del publicano, ¿verdad? Humildemente, reconociendo que él era un pecador. Y sabía que Dios le iba a ser propicio. Por eso salió justificado. Creía. La humildad solamente puede llegar a ser posible cuando hay fe en la palabra de Dios. Hebreos 2:17, por favor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Te veo muy claramente que Jesucristo es aquel que da gracia al humilde, ¿no? Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Entonces aquí vemos el problema. Aquí está mostrando el problema en su oración. ¿Cuál es el problema en realidad? Dice que de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos ¿qué? Rebelado. La rebelión era contra Dios. Daniel usó las formas plurales de misericordia y perdón, no reflejadas en nuestra traducción, para enfatizar la abundancia de la gracia de Dios para el Israel rebelde. El Israel rebelde. Por favor, puede leer eso, Oseas 6:6. Oseas. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, mas no holocaustos. Entonces ahí ves un paralelo entre el conocimiento de Dios y la misericordia de Dios. A mayor conocimiento de Dios, más misericordiosos debiéramos de ser nosotros. Entre más orgullosos somos, estamos manifestando más ignorancia en cuanto a quién es Dios en nuestras propias vidas. Por eso Jesús les dijo a los fariseos: ir a aprender lo que dijo Oseas, ¿no? Misericordia quiero, más que sacrificio. Conocimiento de Dios, más que holocaustos. Daniel 9:10. Y no obedecieron a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. En Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Daniel clarificó que la rebelión de Israel fue un fracaso básico del caminar en las enseñanzas de Dios dadas por medio de los profetas. Ahí estaba el problema. No querían atender. Veían como una palabra aquí, una palabra allá, querían añadir aquí, pero se burlaban de los profetas. Daniel ahora era un intercesor de su nación, orando por su restauración a la tierra. Orando por su restauración a la tierra. Yo creo que a nosotros nos falta el creer que Dios nos puede utilizar intercediendo por nuestra nación. ¿Cierto? Y muchas veces no lo hacemos por falta de fe, ¿verdad?
Pero ¿qué nos enseña Daniel y todo esto, hermano? Que Dios puede mover hasta el corazón del incrédulo a nuestro favor. Puede hacer lo que Él quiera. Puede convertir el corazón del rey más perverso que hubo en la tierra, que era Nabucodonosor, ¿verdad? Y lo puso a comer con las bestias del campo, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre ¿qué? Sobre los reinos de los hombres. Daniel ahora era un intercesor, hermano. ¿Lo es usted un intercesor, hermano? En su familia, en su iglesia y por la nación. Él entendió que la confesión del pecado tenía que venir antes de que la restauración a la tierra alguna vez fuera posible. Deuteronomio 30 del 1 al 6 lo dice, y Jeremías, por favor, 29 del 12 al 14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces vemos muy claramente que esa es la clave, hermanos. Y porque le dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y porque Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Los que le buscan de todo corazón. Daniel 9:11a. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Toda la nación de Israel había violado deliberadamente la ley de Dios, la ley de Dios. Entonces vemos claramente que esa era parte también del problema. Daniel 9:11b dice, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Ahí está, prometida en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Dios tan solo estaba enviando dificultades a Israel porque aunque Él les había advertido claramente una y otra vez, la nación entera continuó en rebelión contra Él y su ley. Daniel 9:12a nos dice la palabra, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron. La fidelidad de Dios para juzgar a Judá durante los 70 años de exilio demostró que sus palabras eran precisas y sus advertencias verdaderas. Y mire que cuando Él dice que cumplió la palabra contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, hablando del pasado, aún se acuerda cuando estaba joven, cómo eran de rebeldes sus gobernantes en ese tiempo, ¿verdad? Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y es 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Daniel 9:12b dice, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Dios permitió el asedio de Jerusalén y su horrífica destrucción como juicio sobre su pueblo. El libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, retrata gráficamente las horribles consecuencias de la rebelión. Y ve usted el libro de Lamentaciones y todo lo que hicieron ellos, unas cosas abominables, hermanos, ¿sí? Abominables, increíbles, ¿verdad? Pero él la está confesando aquí, la está reconociendo. Daniel 9:13a dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Daniel dijo que todo este juicio había sido dado por Dios debido a su voluntaria desobediencia al pacto mosaico. Tristemente, Daniel notó que a pesar de los horrores del cautiverio, Israel aún no estaba buscando a Dios. Qué triste comentario, ¿verdad? Daniel 9:13b, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Dios prometió que si Israel se apartaba de su pecado y caminaba según su palabra, una vez más les mostraría su favor, como lo vimos en Deuteronomio capítulo 30, del 1 al 5. Dios siempre ha sido misericordioso, aun cuando vino por primera vez y cuando Israel le rechazó. Dice, ¿cuántas veces no quise como la gallina que tenía sus polluelos, verdad? Tenerlos bajo sus alas, pero no quisiste, no quisieron creer en el Mesías, ¿sí? También decía que a los profetas apedreáis, ¿verdad?
Por eso les digo que no verían su rostro hasta que digan bendito que viene en el nombre del Señor, hablando de su segunda venida. Daniel 9:14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Entonces hay un contraste entre la justicia de Dios como punto de referencia de lo que debe ser justo y la injusticia de ellos. Lo mismo nosotros debemos de hacer. ¿Cuál es tu punto de referencia para saber qué es la justicia, hermano? Debe ser la cruz. Debe ser la vida de Cristo, Dios y su palabra, no la opinión humana. Dios mantuvo su palabra, Él les había advertido, ellos habían desobedecido, no habían caminado según las normas santas de Dios. Dios fue justo, ellos fueron pecadores, fueron ellos quienes desobedecieron. Dios fue justo y recto en su juicio, así como siempre lo es. Él solo está demandando la muerte por el pecado. Afortunadamente Jesús cumplió con la justa norma de Dios por nosotros. Deuteronomio capítulo 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Por eso aún el pacto mosaico, Moisés les dijo que entre vosotros os levantaré profeta, ¿verdad? Hablando de un profeta con P mayúscula, hablando de quién, del Mesías, ¿verdad? Daniel 9, del 15 al 19. Vamos a ver la petición de Daniel. Aquí vamos a ver la petición de Daniel. Entonces ahí vamos a ver algunas etapas de la petición o súplica de Daniel, ¿cierto? Y leamos el versículo 15, por favor. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Entonces vemos que Daniel le recordó a Dios dos cosas. La primera, Daniel le recordó a Dios cómo Él redimió a Israel de Egipto, ¿sí? Y por eso Moisés hizo una canción acerca de esto, para que el pueblo se acordara, ¿verdad?, de su liberación de Egipto. El pacto mosaico fue establecido a partir de la liberación de Egipto, mostrándose Dios Yahvé diferente a cualquier otro Dios que ellos estaban viendo en la tierra de Canaán, ¿verdad? Yo soy Jehová Dios quien te saqué de la tierra de Egipto, y luego comienza a dar los mandamientos. Entonces se acuerda de eso, ¿verdad? Daniel le recordó a Dios que su poderosa liberación de Israel le había dado una reputación impresionante con todas las naciones gentiles. ¿Por qué? Se había hecho respetar. El propósito de haber endurecido el corazón a Faraón era ¿para qué? Para hacer notorio su nombre sobre toda la tierra. Y vimos cómo Rahab, la prostituta, ya había creído en el Dios Altísimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque escondió a los ¿qué? A los espías. Y luego hizo, así como yo he hecho misericordia con vosotros, tened misericordia con mi familia, ¿verdad? Porque este pueblo está temblando porque ha escuchado lo que Dios hizo. Jehová Dios Altísimo, el Dios de Israel, es el Dios sobre la tierra, quien trajo toda esta calamidad de Egipto, ¿verdad? En ese tiempo Egipto era la potencia. En ese tiempo, en realidad, por la fe, el pueblo hebreo estaba glorificando a Dios, mostrando que ellos eran nación cabeza y no cola. Pero no duró mucho su obediencia. Vimos que comenzaron a quejarse en el desierto. Y luego en la tierra prometida no entraron sino los menores de 20 para abajo, junto con Josué y Caleb, ¿verdad? El resto murieron en el desierto. Entonces Daniel le recordó a Dios que su poderosa liberación de Israel le había dado una reputación impresionante. Él quería que esa reputación volviera a su nación. ¿Sí? Eso yo oro por Estados Unidos de América, porque fue fundada en gran manera por principios cristianos, judeo-cristianos. Y quiero que esa reputación vuelva de nuevo, sobre todo que es la nación líder mundial. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿está orando usted también por su nación? Porque las naciones van de peor en peor, ¿verdad? Éxodo 7:5, por favor. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Salmos 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios.
Y 97:9. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Daniel quería que Dios reafirmara su reputación recordando a su nación escogida, a quien había redimido y restaurando a Israel en la tierra como se había prometido. Verdaderamente parecía imposible. Una vez más, Israel estaba cautiva de la nación más poderosa del mundo. Daniel 9:15b. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Aun cuando su oración se dirige a pedir el favor de Dios, Daniel mantuvo una postura de humildad, admitiendo la vergüenza de ¿quién? De Israel. Entonces vemos aquí que él apela a la justicia de Dios en el versículo siguiente, el versículo 16, y vamos a verlo. Daniel 9:16 dice: oh Dios, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Daniel recurrió a la justicia de Dios y le suplicó que apartase su ira de Jerusalén. Hizo una apelación a la justicia de Dios, a la promesa de Dios que Jerusalén sería ¿qué? El centro de la tierra. Sería la nación que gobernaría sobre todas las naciones del mundo, que se ha cumplido durante el milenio, ¿verdad? Daniel 9:16b. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Daniel admitió que por su pecado Israel había arruinado su reputación en el mundo. Él apeló a la gracia de Dios, ¿sí? Apeló a su justicia. Y ahora apela a la gracia de Dios. Daniel 9:17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Daniel clamó por el resurgimiento de la gloria de Dios, pidiendo a Dios mostrar favor por su santuario asolado. ¿Sí? Él decía: se ha llegado el tiempo, Señor, en donde podemos ser restaurados, ¿verdad? De acuerdo a tu promesa de que los 70 años se estaban cumpliendo. Daniel 9:18a. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Daniel siguió apelando a la reputación de Dios mientras le rogaba a Dios que prestara atención a la petición de la ciudad que aún llevaba su nombre. Entonces vemos que aquí hace una apelación a la recepción de Dios, ¿sí? Que nuevamente sea su ciudad sobre la cual se invoca su nombre. Él quería que volviera a invocarse el nombre del Señor en aquella ciudad. Daniel 9:18b. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel entendió su indignidad personal para incluso acercarse a Dios con peticiones. Por lo tanto, apeló a la gracia y a la compasión tierna de Dios. ¿Por qué? Él quería que Dios recibiera nuevamente al pueblo de Israel. Daniel 9:19a. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. Daniel oró apasionadamente, le suplicó a Dios que actuara. Salmo 141, del 1 al 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces aquí Daniel hace una apelación al reconocimiento de Dios. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, ¿verdad? Daniel 9:19b. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel se mantuvo recordándole a Dios que era para su beneficio responder, ya que su gloria estaba en juego. Después de todo, Israel y Jerusalén estaban inseparablemente ligados a su nombre. Y si no restauraba a su pueblo,
Era imposible que su nombre fuese restaurado sobre la tierra. Dios se glorificaba era a través de esa nación, ¿verdad? Daniel 9, del 20 al 23, vemos la oración respondida de Daniel. Vamos a ver cómo respondió el Señor. Por favor, lee del 20 al 23. Sí, perdón. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Tremendo, tremendo como el Señor le respondió, ¿verdad? Daniel 9:20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Daniel había recientemente rogado a Dios que respondiera rápidamente diciendo: no tarde, Dios mío. Y inmediatamente ¿qué? Vino la respuesta. Daniel había pedido a Dios específicamente por Jerusalén. Lo vimos en Daniel 9:18. Por Israel, Daniel 9:20. Y por la restauración del templo, Daniel 9:17. Estos puntos serán críticos para entender la respuesta de Dios para Daniel en Daniel 9, el 24, ¿a qué? Al 27. Entender por qué las razones por las cuales de las 70 semanas de Daniel. Y para nosotros entender no solamente la historia de cómo fueron precisas esas semanas para la crucifixión del Mesías y el advenimiento del Mesías y su crucifixión, sino también para la última semana de Daniel, para la semana 70 de la tribulación final, ¿verdad?, de la restauración de Israel. Daniel 9:21a dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí. De repente, en medio de la oración de Daniel, Gabriel llegó con una respuesta, Este es el segundo encuentro de Daniel con Gabriel. Gabriel le había hablado en una visión anterior, ¿sí? Y lo vemos en Daniel 8, del 15 al 16. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Enseña a este la visión. Entonces vemos que esta vez está presentando nuevamente el ángel. ¿Era Gabriel un hombre o un ángel? Él era un ángel. La palabra hebrea para hombre, ish, es un término amplio que puede traducirse como hombre, guerrero o siervo, solo por nombrar algunos. Daniel 9:21, Gabriel, volando con presteza o estando yo muy cansado, como dice la Biblia de las Américas, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel notó su condición física extremadamente debilitada, probablemente el resultado del ayuno y la oración intensa. Usando un método judío para marcar el tiempo, Daniel se refirió a la hora del sacrificio de la tarde, que habría sido alrededor de las 3 de la tarde. Interesante cómo Daniel utilizaba el horario de la hora del sacrificio, ¿no? Aun cuando todavía no ha sido edificado el templo, reedificado nuevamente, ¿verdad? Está desolado. Daniel 9:22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Tenga en cuenta esa palabra sabiduría y entendimiento de aquí en adelante. También la va a ver en el capítulo, al final del 9, también lo va a ver en el 10, en el 11 y en el 12, ¿no? Entonces tenga presente eso. Y dice aquí: Dios diseñó el mensaje de Gabriel para llevar vacíos cruciales en la comparación de Daniel de los tiempos de los gentiles y el fin de los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos de los gentiles? Se significa
la dominación gentil sobre Israel, desde la deportación a Babilonia hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Y Cristo siendo el último imperio, hablando del Mesías, el milenio y el nuevo cielo y la nueva tierra. Daniel 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y ya he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La palabra muy amado, chamodot, significa precioso para Dios. Dios envió a Gabriel a Daniel por dos razones. Primero, él vino como una respuesta a la oración de Daniel. Dios siempre responde sus oraciones. Siempre. Hay veces su respuesta es un no. Y gloria a Dios que Dios no siempre responde a todas nuestras oraciones. Quiere decir, Él siempre responde a todas nuestras oraciones diciéndonos no, ¿verdad? Que imagínense, todo lo que le pedimos, hay veces le pedimos cosas que realmente no nos convienen, ¿verdad? Y gracias a Dios porque no contesta. Supuestamente su respuesta fue un no, ¿sí? Nosotros dijimos que no nos contestó, pero en realidad fue que Él siempre contesta y su respuesta fue no, no es por ahí, Carlos, ¿verdad? En el caso de Daniel, sí. ¿Por qué? Su oración fue conforme a la voluntad de Dios. Su entendimiento siempre estaba renovado por la palabra profética de Jeremías y de los profetas, de las promesas de Dios. Entonces, primero él vino como una respuesta a la oración de Daniel. Segundo, él vino a darle a Daniel un entendimiento profético del inminente juicio correctivo de Israel que vendría durante el resto de los tiempos de los gentiles. Recordemos que el tiempo de los gentiles se acaba cuando Cristo venga y derrote al anticristo, ¿sí? Pero en la última semana, como lo vamos a ver, en la semana 70, Dios va a disciplinar a Israel como nunca antes, hermanos. Habla tribulación, la cual nunca ha habido desde la fundación del mundo hasta ahora, dice la palabra de Dios. Y vamos a orar porque la siguiente predicación la va a hacer Brett y va a ser acerca de la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Y va a ser básicamente las 70 semanas de Daniel y también la 70ª semana, ¿verdad? La última semana. Y va a ser Daniel capítulo 9 del 24 al 27. O sea que estemos atentos, vamos a orar. Creo que vamos a comer, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a comer. Vamos a comer y entramos a preguntas. Vamos a orar y luego entramos a las preguntas. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por la oración de Daniel, que aprendemos a cómo orar, Señor. A cómo apelar a la justicia tuya, a cómo apelar al alivio de Dios, a cómo apelar a la recepción de Dios y a cómo apelar al reconocimiento de Dios en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a interceder por nuestras naciones, sabiendo de que tú a través del libro de Daniel nos has mostrado que tú puedes cambiar las intenciones de los reyes, Señor. Tú puedes cambiar el pueblo de una nación completa también, Señor. Lo vemos en el caso de Nínive, Señor, a través del profeta Jonás. Señor, ayúdanos a orar, a interceder por nuestras naciones, que realmente es muy fácil caer en criticar, en murmurar, pero no oramos por ellos, Señor. Te pido que tú nos ayudes a cambiar de pensamiento, Señor, y realmente a orar e interceder por nuestras naciones, porque tú quieres que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Tú nos ordenas eso, Señor, porque como estudiamos, el conocimiento y la misericordia van de la mano. Y si nosotros no tenemos misericordia es porque realmente nos falta mucho conocimiento de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.